Kaixo Lagunok, ya estamos aquí de nuevo con toda la actualidad, porque lo que pasa en Navarra se queda en Navarra hoy. Estamos contentos por el buen tiempo y el sol, sí, pero toda causa acarrea una consecuencia. La tierra ya polvo que no... La falta de lluvias y sus nulas previsiones nos dejan un panorama desastroso a la vista. Esto es lo que tenemos como consecuencia de la sequía y esto es lo que tenemos como consecuencia del agua. Un agua que bueno, también desaparecerá a partir de julio o agosto. La sequía ya está haciendo mella y en la ribera las pérdidas pueden ser enormes. Ya finalizada la Semana Santa, vuelve la normalidad y también lo hacen ellos, los vendedores ambulantes. Por lo general suelo ir tocando la bocina en los pueblos, es la manera de dar a conocer que estoy llegando. La ruta yo hago prácticamente de todo el Pirineo, yo haré unos 800 a la semana. Hoy conocemos a Yolanda y a José Ignacio, dos entregados a la causa que abastecen con sus furgonetas a vecinos y vecinas de pequeñas localidades donde apenas hay comercios. Todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos. Y la memoria histórica siempre presente en nuestra sociedad. Hoy se hace un hueco en nuestro programa en forma de libro. 53 cigüeñas se llama y es un homenaje al abuelo y a otros compañeros fusilados de su autor, el navarro Eduardo Escobar. En una zona como Navarra, que no fue frente de guerra, las represalias fueron injustas, dolorosas, crueles. Ya falta menos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ya conocemos los 10 finalistas de los carteles de las mejores fiestas del mundo. En total se han presentado 465 obras y estos son los 10 finalistas. Enseguida lo vemos. ¡Hala, vamos! Llegan justo a tiempo. Están viendo Navarra hoy. Comenzamos. Vuelta a la normalidad, vuelta al cole, nervios de primera hora, carreras y atascos. Así están siendo estos días después de las vacaciones de la Semana Santa. Lo que no es muy normal es el tiempo. La falta de lluvia y la sequía preocupa y mucho. Estamos a las puertas de la época con el índice más bajo de precipitaciones desde 1995 y por eso nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Y quién paga las consecuencias? La respuesta es clara, el campo. Ya lo vivimos hace un año, la falta de agua puede repercutir a corto y medio plazo de forma desastrosa. Además de en el suelo, ¿no? ¿Dónde podemos notar que también el campo está seco? Bueno, pues en el cultivo aquí se ve. La zona donde se ha regado un poco, la que no se ha regado, mira qué diferencia hay de tierra ya polvo que no... Esto es lo que tenemos como consecuencia de la sequía. Y esto es lo que tenemos como consecuencia del agua. Un agua que bueno, también desaparecerá a partir de julio o agosto. Nos dedicamos principalmente a hacer cultivos de cebada maltera para cerveza. Este año vamos a hacer un poco de maíz para forraje, porque hemos tenido que sacrificar 3 cultivos como consecuencia de la escasez de agua que tenemos en los regadíos. Soy Alberto Alfaro y soy agricultor y mis cultivos principales son el cereal y algo de olivo. En estos momentos está la planta como si fuera enero. Estamos en abril, ya casi mayo, y por mucho que llueva ya no va a tener solución. Aunque llueva mucho no va a ser una producción muy baja. Es un poco aventurado hablar de porcentajes, pero te diría que prácticamente el secano se puede dar ya por cosechado, que ya son irrecuperables. Un sembrado como este, que se ha quedado a unos 20 centímetros más o menos del suelo, cuando esto se seque no hay cosechadora que lo pueda recolectar. Unos 1.200, 1.300 kilos por hectárea hace falta para cubrir los gastos. Y en estos momentos es que yo creo que vamos, ni 500 ni 1.000 kilos por hectárea va a salir. Cultivos que dan por perdidos como consecuencia de la escasez de agua. Se trata de trigo plantado en secano, por lo que su supervivencia está ligada a la climatología, concretamente a lluvias que no llegan. Pero no es el único tipo de cultivo que atraviesa malos momentos. También el regadío, el que depende de embalses o pantanos. Ya teníamos algo nociones de lo que estaba pasando, porque ya el año pasado fue un año ya que hubo algo de escasez de agua. Aunque no la sufrimos, pero ya no había la cantidad de agua que suelen acumular los pantanos. Entonces, este año ha habido que repensar y con la reunión que tuvimos el martes de antes de Jueves Santo,
pues con Confederación Hidrográfica del Ebro ya está claro que todos los que dependemos del canal de Lodosa, Tauste, Imperial, vamos a tener serios problemas de agua. Unos contratos que teníamos de maíz dulce no vamos a poderlos sembrar, que eso se sembraría a mediados de junio. Maíz para forraje, que se llevan para las vacas, para picao, tampoco se va a poder sembrar, que se siembra a finales de junio. El cultivo de la soja hemos desestimado porque no vamos a poder hacer soja este año. Es un cultivo que es un gran consumidor de agua y hasta septiembre no termina su ciclo. Llevo instalado desde el 2009, mi padre la verdad que lleva toda vida y dice que no lo ha tocado nunca tampoco. Yo años malos me ha tocado, pero vamos, hasta este punto no había visto nunca. Pues en los años 90 tuvimos algo parecido, pero se solucionó con restricciones de agua y poniendo cultivos de menos consumo. Lo que pasa es que este año lo que se nos ha avisado es que cuando no haya agua no se va a poder regar. No es que te restringan el agua, sino que no va a haber agua. Pues hombre, viendo que dices, qué día más bonito, ¿no? Pero es que ya son demasiados días bonitos y la verdad que es aterrador el pensar que llevamos un mes de abril en el que no ha llovido nada y que, bueno, pues está el campo como está. La verdad que ver el cielo azul todos los días llega un momento que desespera. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? A ver, hay una componente clarísima de cambio climático que tiene que ver con cómo hemos comprendido nuestra forma de vivir en relación al planeta en los últimos 200 años. Entonces encontramos un regalo, que nunca mejor dicho se llama oro negro, que no solamente es el petróleo, sino que son todos los combustibles fósiles. Eso ha llevado a aumentar la temperatura del planeta y además a instaurar por mucho tiempo, muchas generaciones, una forma de relación económica y también de explotación del planeta que ha llegado a la agricultura y a la ganadería. Y esto nos ha traído a una situación en la que ahora dependemos también de un recurso súper necesario que es el agua, ¿no? Y porque también hemos utilizado esta forma de entenderlo para su extracción y para su dispersión. De tal forma que pensábamos que por hacer más pantanos, más embalses, más canales, iba a brotar el agua, y no es así. Es decir, tú el agua que tienes es la que tienes, luego a ver cómo la distribuyes. ¿Y cuál es la solución que se da por parte de las grandes empresas? Pues hacer más hectáreas, más regadío y sálvese quien pueda. Más del 80% del agua que se consume en la península ibérica va al regadío. Nosotros hemos bajado un montón, hemos caído ya casi un 20% en el consumo de agua. Sin embargo, el regadío ha aumentado. Para buscar soluciones a todo el problema que tenemos que pensar primero, tener un diagnóstico. ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Hemos acertado en algunas cosas, pero otras las hemos hecho de manera horrible, nefasta. Entonces es importante saber por qué un país con un clima mediterráneo tiene que de repente dar aguacates, ¿no? O por qué de repente una zona como Arguedas tiene que producir arroz, ¿no? Tenemos que planificar la agricultura y la ganadería pensando que cualquier año va a ser el peor en cuanto a precipitaciones, y lo hacemos al contrario, como si todos fuesen maravillosos. ¿Y qué va a pasar? Pues que nos encontramos en abril, estamos sin agua, las cosechas prácticamente perdidas y muchos agricultores diciendo que no, ni se van a molestar ya en recoger el cereal, por ejemplo, en el sur de Navarra. Esa es la situación. Somos los chicos del mercadillo, todos tenemos muy buen humor. Llévate queso, llévate fruta, y si son pastas, mucho mejor, pero tonto. Desde los quesos más golosos hasta la fruta más fresca, pasando por embutidos o incluso ropa. Mercadillos como el de Landaven nos han acompañado prácticamente toda una vida y ahora surge la polémica en torno a él por su posible traslado al barrio pamplonés de La Chantrea. Las críticas crecen entre los comerciantes y consumidores, que se muestran descontentos con el cambio de ubicación. El disgusto no hace más que crecer. A mí me parece que como la zona, como bonita, es mucho más bonita, pero accesible, yo creo que accesibilidad total tenemos en Landaven, sitio para aparcar para todos, para las furgonetas, para los puestos. Lo tienes estudiado. Yo creo que como comodidad, más cómodo sería Landaven. Muy clásico, ¿no? El domingo de Landaven. Dicen que hay un dinero que se va a dar, que se va a coger, pero bueno. Me imagino que si una cosa funciona, ¿por qué lo vas a cambiar? Y en ese otro lado dicen, pues yo entiendo que querrán hacer muchas cosas, pero luego está el problema de los clientes con sus coches, los camiones nosotros, las distancias. A mí el hecho de que no estemos tapados, que quiten aire, quiten viento, me parece fenomenal. Mejor sitio, hay 3 villavesas cercanas, pero nos podrían haber consultado antes. Porque han hecho sin nuestra opinión. Decían, mejorar los puestos y cada uno trae sus puestos o cada uno tiene unas necesidades diferentes. Si funciona, ¿para qué cambiar? Si estamos todos contentos y bien.
Seguimos ahora con la venta en la calle, pero lo vamos a hacer de una forma distinta. Les presentamos a Yolanda y a José Ignacio, que entre los dos suman 1.300 kilómetros a la semana y lo hacen para abastecer a los pueblos pequeños que no tienen tiendas. Eso sí, lo hacen llevándoles la comida hasta sus puertas. Vean. Por lo general suelo ir tocando la bocina en los pueblos. Es la manera de dar a conocer que estoy llegando. Yo soy pescatera de cuna, ¿vale? Mis padres eran pescateros cuando yo nací y bueno, pues es algo que viví. Les acompañaba a mis padres, sobre todo a mi padre, que él hacía venta ambulante con su furgoneta. Lo que sí tuve muy claro desde el principio es que yo me iba a dedicar al pescado fresco. Es buen trabajo. En invierno se pasa un poco de frío, en verano es un poco más agradable en ese sentido, pero es bueno, a mí me gusta lo que hago. Me gusta manipular el pescado, me gusta tratar con la gente. Para mí es muy importante saber que voy a hacer algo que me gusta cuando me levanto de la cama, ¿no? Yolanda lleva 13 años con su pescadería ambulante. Realiza diferentes rutas cada día. En total recorre 17 pueblos y más de 500 kilómetros. El hacer 500 kilómetros es un mundo, ¿no? Sin embargo, para mí, pues es que no me supone. Me encanta conducir, me encanta estar con la gente, me encanta manipular el pescado. Entonces, es que para mí es como muy fácil. Las primeras semanas la gente me daba las gracias por subir, ¿no? Cosa que a mí me impactaba mucho porque se supone que soy yo la que tiene que dar las gracias porque sale en mi casa, ¿no? Y luego vienes aquí, como hoy por ejemplo, que llevo 30 clases de pescado, entonces pues claro, hay muchas veces que no saben por dónde tirar, ¿no? Pescadería en la puerta de casa, literal. Eso es un chollo, la verdad que sí que hay que agradecerlo, que nos trata muy bien además, está el pescadico bueno y bueno. Además hemos visto que mucha variedad. Me resisto un poco a experimentar, pero bueno, ya cojo cositas, ¿eh? Una maravilla. Un servicio importante. Hombre, pues muy importante. Encargo cuando la veo y luego lo recojo, porque no tenemos pescado fresco en ningún lado. Pues igual no te traeré un pescado de oferta, pero vas a comer calidad de verdad. La misma calidad y en la puerta de casa que también ofrece José Ignacio con su ultramarinos ambulante. Al igual que Yolanda, surte de productos frescos a los pueblos de la montaña. Llego a los pueblos, toco la bocina. La ruta yo hago prácticamente de todo el Pirineo, parando por todos los pueblos. Yo haré unos 800 a la semana. Trabajó 17 años con su jefe y otros 12 por su cuenta. Toda una vida como vendedor ambulante. Al final son muchos años y es mucha confianza. Aquí en la montaña yo creo que igual tardan más en hacer amistad, pero una vez que hacen la amistad la conservan. La verdad que da muchas facilidades para aquí, para la gente del pueblo, ya que no hay un súper aquí cerca, entonces pues tienes todo muy surtido y está muy bien. Esto es una maravilla, esto es un lujo, de los lujos que tenemos en los pueblos. Sí, ¿no? Porque claro. Al final... Porque si no, ¿qué vas a hacer? Tienes que ir a Pamplona para todo o a donde sea. El surtir ahora cada vez es más fácil, las carreteras limpian bien. Lo malo son los pueblos que cada vez limpian peor. Es un servicio importante, Estupendo. ¿no?, para los pueblos. Sí, sí, es estupendo. Que a veces estamos aquí con 1 metro de nieve y ¿a dónde vamos? Pero este, como es muy valiente, pues viene. Fruta, verdura, bueno, y caprichos que vemos aquí. Ya, sí, de todo trae. Siempre traigo un poco de todo, un poco de pescado, un poco de fruta, un poco de ultramarinos. Y sí que me baso más que en la cantidad, en la calidad. Yo siempre vengo con ganas y la gente lo agradece. Y lo que es seguro es que muchos y muchas de estas zonas serán fanáticos de nuestro siguiente producto autóctono. Les hablamos de la reina de la verdura de Navarra. Sí, porque es tiempo de alcachofas. Y ya les vamos avisando, vayan tomando nota porque además de hacérseles la boca agua, les vamos a sorprender en unos minutos. Fue presidenta de Nafarroa desde 2015 hasta 2019, portavoz parlamentaria de Geroa Bai en la última legislatura y ahora Uxue Barkos se presenta por tercera vez con el objetivo de recuperar la presidencia. Habla de ambición y de muchas otras más cosas en nuestra entrevista. Uxue Barkos, Arratsaldeon, zer moduz, ongitorri, Navarroa, Euskal Telebista. ¿Cómo está? Arratsaldeon, eskerrik asko, bien, de momento todo bien. Lo primero, felicidades, enhorabuena, Zorionak, por ese premio a mejor oradora de la legislatura que hemos conocido esta semana. Vaya con los premios, ¿verdad? No sé si le ha sorprendido un poco así por encima lo que ha habido. Me ha agradado mucho y además es especialmente, para mí, especialmente emotivo, especialmente bonito porque es el premio que
la Asociación de Periodistas Parlamentarios de Navarra otorga cada legislatura y por lo tanto él se reconocía en esos términos. Mejor oradora de la legislatura. Una legislatura ya finalizada, casi ya, bueno, pues ya en el descuento del descuento. No sé si tiene la sensación que se ha hecho más larga de lo habitual, pues por la pandemia, pues por el tema de la guerra, por mil cosas. No sé si era una legislatura que da una sensación como que no acababa nunca. No larga, especialmente intensa y además dura, fíjate, lo dices bien, empezamos con el COVID, en fin, ese arranque tremendo, guerra de Ucrania con todo lo que supone, en crisis energética, en crisis económica, en crisis alimentaria, es tremendo, y ahora nos encontramos con una recta final en la que sequía, incendios empiezan a amenazar en materia muy fuerte, en Navarra especialmente, en cualquier territorio evidentemente, pero yo estoy pensando, por supuesto, en el sector primario, pero estoy pensando en la industria agroalimentaria. La verdad que han sido 4 años especialmente duros. Intensos, y si tuviésemos que ponerle una nota a estos 4 años, del 1 al 10, ¿qué nota le pone Uxue Barcos? ¿Para bien, para mal? Porque, como digo, ha sido tan intensa. No, hombre, en términos de una legislatura en intensidad política, pues ha sido un 9,5, un 10. No sé si para bien, evidentemente en intensidad sí. ¿Qué más le hubiera gustado ver en esta legislatura? No sé si, dado el acuerdo programático, se queda corto, se cumple la mayoría de los puntos. ¿Qué más le hubiera gustado ver? No se cumplen y es verdad, si hacemos un recuento meramente numérico, sí, las cosas se cumplen, pero se cumplen sin ambición en muchas ocasiones, o se cumplen sin una mirada hacia adentro, hacia Navarra, con más ambición de lo que al final se ha dado. Pongo un ejemplo. Se han firmado transferencias, y es verdad, por primera vez en 20 años, pero son transferencias que vienen ya iniciadas en compromisos con el Gobierno del Estado la pasada legislatura. Se firman transferencias, pero ciertamente no hemos iniciado el camino hacia ninguna otra. Estos días Geroa Bai ha recordado y ha propuesto, se ha comprometido ante la ciudadanía navarra que la próxima legislatura, y si estamos en la presidencia del Gobierno, acometeremos todo el proceso para conseguir la transferencia de I+D+I, o la de becas, o la de seguridad de la naturaleza para policía foral, lo que es materia policial estrictamente, y ahora vemos cómo otros, UPN, el propio PSN, se suma a la iniciativa. No, hombre, no. El PSN en este caso, y desde la presidencia del Gobierno, ha perdido 4 años en esto. Entonces, ¿se cumplen las cosas? Sí, pero sin ambición, sin una mirada a largo, sin una mirada, como digo, pues convencida para construir el futuro de Navarra. Y en ese sentido, hombre, lo lamento. A nivel personal, es su tercera legislatura o su tercera candidatura consecutiva. La pregunta que se puede hacer mucho ciudadano, votante, es cómo se renuevan las ilusiones después de tantos años en la política, y precisamente después de haber sido usted presidenta, haber sido portavoz ahora de Geroa Bai y ahora de repente una nueva legislatura. ¿Cómo se renuevan esas ilusiones? Hombre, en mi caso personal, con la convicción y con la pasión por trabajar en la política para construir y aportar algo a la construcción de una sociedad mejor, de un futuro mejor. A partir de ahí, pues entre compañeras y compañeros de Geroa Bai, francamente con el apoyo y con el entusiasmo también que me transmiten. Y al conjunto de la ciudadanía, pues hombre, si miramos un poco las tendencias que nos dicen las encuestas, con bastante más intensidad ahora y posibilidades de lo que nuestros adversarios políticos querían hacer creer hace unos pocos meses. Es usted una de las pocas políticas que después de haber sido presidenta ha dado un paso a un lado, ha sido luego portavoz. Este gesto no es algo que se vea mucho en la política a nivel estatal, no es algo muy habitual. No sé cómo lo toma usted ahora después de 4 años esta decisión. Pues con la misma convicción con lo que decía antes, uno viene a política a aportar. Por el hecho de que a muchos les pregunta de ¿continuará si no es presidenta? ¿Continuará si no es elegido alcalde? ¿Completará la legislatura? Por esa línea, básicamente. Sí, y por eso digo, uno viene a aportar, no viene a consolidar un puesto y yo esta legislatura, en las últimas elecciones, aquella misma noche electoral, lo que hice fue una lectura bastante evidente de lo que los datos decían, de lo que las urnas habían dicho y, por lo tanto, de lo que las navarras y los navarros habían dicho. Oye, hay oportunidad para una nueva legislatura progresista, una nueva legislatura plural, pero ponemos en las manos del Partido Socialista y en concreto de María Chivite la responsabilidad de formar un gobierno. Yo creo que eso hay que saber leerlo y desde luego apartar la condición personal o apartar la circunstancia personal.
yo entiendo que la política uno es una pieza en un engranaje amplio, que empieza un engranaje que se mueve, como digo, con la voluntad y con el voto. Y dice además Chivite que quiere depender menos de los socios. La presidenta decía el otro día en una entrevista que preferiría depender menos de sus socios. Fíjese, ahí compartimos ambición. Nosotros también queremos un gobierno que esté presidido por Geroa Bai. Insisto, con la ambición que antes apostaba, y clarísimamente además por la que yo apostaba, en el sentido de mirar con más ambición, con menos dependencia de Moncloa, de Ferraz, con más ambición a la realidad navarra. Desde nuestra dimensión pequeñita, yo siempre lo he dicho, pero con fuerza y con convicción. Vamos rápidamente con el ITV Focus, con las encuestas. Veíamos que Geroa Bai se mantiene con esos 8 o 9 diputados, diputadas. No parece que la fórmula de liderar el gobierno, dadas las encuestas públicas hasta ahora, vaya a poder repetirse de cara a ese 2015, que es lo que hablábamos en estas últimas preguntas. Bueno, según las tendencias que nos marcan, como digo, las encuestas, fíjese además en una progresión, ¿no? Las encuestas que teníamos en diciembre del año pasado, pues, y es cierto que quien acompaña a una formación política en un gobierno sin presidirlo siempre se resiente en términos de recuerdo, de conocimiento, pero fíjese que en ese sentido la tendencia de las encuestas, si sirven para algo, es para entender o para aprender una tendencia, no otra cosa, pero la tendencia o esa tendencia nos está diciendo que según se van acercando la cita electoral, Geroa Bai sigue recobrando aquel protagonismo que, en fin, con los números que vimos en 2015, presidió el gobierno, y a eso aspiramos. ¿Se han sentido cómodos y cómodas en este Ejecutivo en estos 4 años? En momentos en los que claramente sí, en otros en los que directamente hubiéramos mirado con mucha mayor severidad el acuerdo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, el momento en que nuestros socios de gobierno, el PSN, vota que no a que Mañeru, por ejemplo, pase a la zona mixta en relación a la política lingüística de Navarra, un ayuntamiento que por unanimidad solicita al Parlamento, porque así lo marca la ley, ese cambio de adscripción a otra zona, y sin mayor motivo que sus propios medios, yo diría que su propia cobardía política, los diputados, las parlamentarias y parlamentarios del PSN votan no, le dicen que no a ese ayuntamiento. Y le escuchábamos además es un momento. Hace más o menos un año, no un tirón de orejas, permítame la expresión, hacia su socio de gobierno, hacia el Partido Socialista de Navarra, en el cual, cuidado con volver a esas tentaciones del pasado, quizás con esas fórmulas añejas, con UPN, PSN en el gobierno, no sé si, dada la polémica de Mañeru, van por ahí los tiros. Es que hemos vivido cuestiones muy especiales, esta es una, pero otra, recuerde, eso que ha desembocado en una ruptura de Navarra Suma o del propio UPN, esos encuentros en Madrid y siempre trasladándose a Madrid para decidir las instituciones en Navarra, en los que los encuentros PSOE, PSN, UPN o Navarra Suma, bueno, pues llegan, como digo, más allá de lo que un encuentro o una votación puede suponer. Sí, pero es que lo hemos visto además también en la comarca de Pamplona, donde UPN fue incapaz de consolidar eso mismo, que para sí mismo ha querido en el gobierno de Navarra consolidar ayuntamientos progresistas y plurales, dándole no solo las alcaldías a UPN, sino dándole presupuestos, dándole inversiones. Hace un año y un poco antes también. Sí. Bueno, eso es algo que tenemos que superar. Vamos muy breve, que nos quedamos ya sin tiempo, señora Barcos, pero ¿qué Navarra, a qué Nafarroa aspira Uxue Barcos y Geroa Bai? A aquella que haga más feliz a las personas, más fuerte, incluso en el esfuerzo, incluso en momentos como este que estamos viviendo, que no es nada fácil, aquella en la que una sociedad equitativa, una sociedad con ilusión por construir futuro y sobre todo una sociedad que deje a las nuevas generaciones la mejor Navarra, esa es a la que aspiro. Y ya muy breve también, si me lo permite, si es usted reelegida presidenta, ¿cuál sería su primera decisión? Clarísimamente la de volver a impulsar una Navarra que en el cambio ha encontrado su senda, yo diría, de mayor fortaleza. Dicho queda, Uxue Barcos, candidata a la presidencia de Navarra por Geroa Bai. Eskerrik asko, mi esker, por estar aquí, en Navarra. Dicen que en estas elecciones el partido se juega realmente en Iruña. Charlamos con uno de los candidatos para hacerse con el bastón de mando, Joseba Sirón, quien aspira a volver a la alcaldía 4 años después de su salida. En unos minutos. Adquirir una mirada crítica para no repetir un pasado traumático.
Bajo este lema y esta melodía que suena, más de 500 estudiantes se dieron cita en el Parque de la Memoria de Sartaguda para conocer los testimonios de los familiares de personas asesinadas en el alzamiento militar de 1936. Testimonios como estos y como el que le mostramos a continuación son clave para comprender el dolor de quienes perdieron a los suyos de forma cruel. Es Eduardo y como él, muchos y muchas todavía no saben dónde descansan los restos de sus seres queridos. Acaba de publicar un libro en el que rinde homenaje a su abuelo fusilado y con él hemos visitado Valcardera, uno de los escenarios más sanguinarios de la Guerra Civil. Valcardera es un paraje, ya veis, en medio de la nada, y hasta aquí trajeron desde la cárcel de Iruña a 53 presos que teóricamente los iban a canjear y no fue así, los trajeron para fusilarlos. De los 53 murieron 52 y uno, Honorino Arteta, consiguió escapar y luego fue su testimonio el que se transmitió a los familiares, con algunos equívocos porque la gente se hizo muchas ilusiones pensando que había más de un superviviente. Y así, por ejemplo, uno de mis tíos estuvo media vida buscando a mi abuelo, que era uno de los fusilados, sin poderlo encontrar, claro está. Todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos. José Olaverri Iriarte. Bienvenido Martínez Atienza. José Belloz Crespán. Honorino Arteta consiguió deshacer las ligaduras que le tenían maniatado y salieron corriendo 3 o 4, pero a los demás los abatieron a disparos. Él consiguió subir a un árbol, esconderse durante la noche y tuvo un periplo larguísimo. Pensábamos que había sido más corto, pero un relato reciente hecho público por un sobrino suyo nos desveló que le costó 3 meses con muchas penurias llegar hasta la frontera, pero bueno, gracias a él tenemos el testimonio de lo que ocurrió y dónde ocurrió exactamente. Cuando se empieza a hablar de memoria histórica hay quien enseguida replica con aquello de ¿por qué remover el pasado? Ya firmamos la paz con la transición, ese tipo de cosas. Bueno, hay argumentos generales que todo el mundo conoce. Primero, porque realmente no hubo proporción, no hubo recuerdo, no hubo resarcimiento, no hubo reconocimiento a las víctimas del bando republicano. En una zona como Navarra, que no fue frente de guerra, las represalias fueron injustas, dolorosas, crueles. Eso había que hacerlo saber. Es un deber social que aquello que sepamos sea traducido literalmente, se haga constar para que luego no se desfigure la historia o el relato de la historia. Y luego íntimamente tenía razones muy personales. Una es contar la verdad dentro de mi familia y para mi familia. Y después que yo me imaginaba en este tremendo paraje a mi abuelo una soledad infinita y quería que le acompañásemos. Ya falta menos, y ¿cómo lo sabemos? Porque ya conocemos los 10 finalistas de los carteles de las mejores fiestas del mundo. Ahora que ya los tenemos aquí, comienza la votación para elegir al ganador o ganadora que finalmente conoceremos el próximo martes 2 de mayo. Hasta entonces pueden disfrutar de ellos en el Palacio de Condestable. Por una legislatura marcada por las reprobaciones y varias polémicas, las elecciones al consistorio pamplonés se preparan como una de las más reñidas de la historia. Uno de los favoritos para hacerse con el cetro de mando, Joseba Sirón, visita nuestro plató. Joseba Sirón, Kaixo Ongitorri Zermoduz, bienvenido a Navarra y Euskal Telebista. ¿Cómo está? Pues muy bien, contento, animado y ya metido en faena. Muchos días de ajetreo, como dice usted, mucha faena, precampaña que parece que no acaba ni empieza nunca. Sí, las precampañas cada vez empiezan antes. Aquí ya para Año Nuevo ya estábamos ya con la agenda cuesta arriba. Lo que sí parece es que el partido realmente se juega en Iruña, porque vaya candidaturas de renombre. Con permiso de Fernando Sesma de Ciudadanos, ¿es usted el único candidato que repite para estas elecciones, además? Sí, bueno, parece que los partidos apuestan fuerte por Pamplona, me parece muy bien. Y veremos a ver cómo se juega la partida. Adversarios políticos de la talla de El Masaiz, García Danero, Koldo Martínez, muchos con viaje de ida y vuelta a Madrid y decíamos, toda la carne en el asador. No sé cómo se interpreta esto de cara al elector para
lo que es Pamplona para lo que es Iruña, después de tantos años? Bueno, yo lo que sí creo que es importante y que tiene que valorar el electorado es el compromiso. Siempre lo decimos, en la lista de H. Bildu no hay paracaidistas, no hay gente que viene a Pamplona como un plan B, por así decir, ni hay gente que está esperando a ver qué ocurre el día 28 de mayo para volar al Parlamento, al Gobierno, al Senado o a donde sea. Aquí estamos para jugar la partida en Pamplona. Lo que sí parece claro es que EH Bildu en muchas encuestas parece que aspira a primera fuerza. Claro, bueno, yo siempre suelo decir que las encuestas en su conjunto sirven para darnos tendencias de conjunto. Y yo creo que aquí las encuestas en su conjunto, las ideas que nos trasladan son fundamentalmente dos. Una, que la derecha no va a conseguir mayoría absoluta en Pamplona, y es una buena noticia. Y dos, que el partido, la fuerza política destinada a liderar esa alternativa es EH Bildu, que una vez más aspiramos, por supuesto, a volver a aumentar en votos, ¿no? Secundariamente también, hombre, pues está claro que la fragmentación de la derecha está ahí con una irrupción, parece ser que fuerte del PP, del señor García Adanero, que creo que le va a dar una buena mordida a UPN, y esto abre a su vez la posibilidad de que EH Bildu llegue a ser primera fuerza de... ¿Y por qué cree que se ha roto Navarra Suma? ¿Qué cree que busca Unión del Pueblo Navarro? Bueno, lo que se ha visto claramente es que Navarra Suma era un engendro, era un experimento político destinado únicamente a conservar el poder. Además conformado entre una gente que realmente no se podían ver, no se pueden ver entre ellos. Así estamos viendo cómo están terminando de la peor manera posible, ¿no? Con los puñales brillando a la luz de la luna. Ahora iremos con ello. Y una troupe de militantes y escargos de UPN que están dando el paso al PP, ¿no? Por lo tanto, un final pues lamentable, ¿no? ¿Tiene usted la sensación de que si Euskal Herria Bildu no es primera fuerza, parece como que no se le va a legitimar como alcalde? No, ni mucho menos. Bueno, nosotros... Por aquello de la lista más votada. Sí, aspiramos a ser la lista más votada y creemos además que lo tenemos muy cerca. En las últimas elecciones, a mí me gusta hablar con datos, en las últimas elecciones nosotros pasamos de 14.000 a 26.000, casi 27.000 votos. Fue un salto impresionante. Estamos persuadidos que si esos casi 27.000 los llevamos hasta los 30.000, vamos a ser primera fuerza en Pamplona. Y esa sería la mejor manera de evitar todo tipo de especulaciones. Se lo digo porque en ese deshojar de la Margarita, el Partido Socialista de Navarra, concretamente la Corporación Municipal de Pamplona, parece no tener claro si va a ir hacia un lado, que por lo que digo las encuestas, ¿no? Cristina Ibarrola o usted, Joseba Sirón, vaya a ser una de las dos alternativas, ¿no? Y el PSN se postula como esa tercera vía. No sé si está al tanto, me imagino que sí, pero estará viendo las declaraciones, los titulares, los tweets. Yo lo que percibo es cierto nerviosismo y cierta prisa por hablar, sobre todo antes de que la ciudadanía hable el día 28 de mayo, que es al fin y al cabo es el momento en el que vamos a tener la fotografía exacta de lo que quiere la gente. Pero ya sabe que nos gusta mucho comentar las encuestas. Sí, claro. Lo que no podemos hacer es decir ahora las cosas que dentro de 2 meses nos gustaría no haber Y no tenemos una bola de cristal, claro, es cierto. Efectivamente. Por eso yo creo que las tendencias son muy importantes, todas las encuestas nos dan como única alternativa posible a la derecha, como primera fuerza entre las fuerzas progresistas y, insisto, a partir de ahí habrá que llevar eso a un marco institucional. Cualquier idea que vaya en contra de esa lógica nos lleva irremisiblemente al mismo escenario de 2019, cuando PSN posibilitó la llegada de la derecha. Y yo creo que no es posible mirar a la cara a los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona y decirles que les vamos a castigar a 4 años más de gobierno del estilo del señor Maya. Eso no tiene rango. Decía usted, y le leo literalmente, que Euskal Herria Bildu está dispuesto a hacer lo que sea para desalojar a la derecha de todas las instituciones. ¿Con qué o a qué se refiere con lo que sea? Bueno, claro, estamos dispuestos fundamentalmente a hablar entre diferentes. Hemos demostrado a lo largo de toda la legislatura en el Ayuntamiento de Pamplona que EH Bildu es capaz de llegar a acuerdos entre diferentes. En este caso, Pamplona, el 94% de las propuestas se han aceptado con el voto favorable de EH Bildu, Geroa Bai y PSN. Y creemos que ese es el camino. Por ese camino estamos de acuerdo, estamos dispuestos a hacer el sacrificio que haga falta. ¿Y en ese lo que sea estaría dentro de esa ecuación dejar a Elma Said como alcaldesa? Es que eso no tiene rango. Vamos a ver, si la radiografía que nos transmite la gente es que EH Bildu lidera, como hasta ahora, de manera indiscutible, además,
las fuerzas, la oposición de izquierdas en Pamplona, yo creo que ahí la lógica lleva a que sea Pamplona quien lidere, quien lleve también esa alcaldía. De lo contrario, insisto, esto sería una vez más defraudar a la gente y condenarles a 4 años más de gobierno de UPN. Sí, se lo decía porque decía además en esa entrevista que sería una irresponsabilidad muy grande dejar que Pamplona gobierne la derecha. Claro, claro que sí. Por eso nosotros adoptamos desde luego el compromiso de al día siguiente de las elecciones juntarnos con el resto de fuerzas progresistas y apoyar la candidatura más apoyada, apoyar la candidatura más votada entre las fuerzas progresistas. Pero claro, lógicamente, si esa fuerza más votada es EH Bildu, reivindicaremos, por supuesto, la alcaldía. Le preguntábamos además hace una semana a la candidata al Parlamento de Navarra, a la presidencia, Laura Aznal de Euskal Herria Bildu, si el consistorio de Iruña, si el ayuntamiento, que usted sea alcalde, sea una moneda de cambio para que en el Parlamento y para el próximo Ejecutivo de Navarra EH Bildu apoye o no apoye, haya pactos externo, interno. No sé si tiene esa sensación, porque sí que es cierto que pulula esa sensación, ¿verdad? Bueno, lo que yo sí creo es que EH Bildu ha demostrado su responsabilidad en el Parlamento de Navarra, pero también en Madrid, apoyando y siendo capaz de llegar a acuerdos con fuerzas políticas que en principio son muy diferentes. Y ese es el camino. Yo no hablaría tanto de monedas de cambio como de llegar pues a una correspondencia lógica entre fuerzas que confían entre sí porque están haciendo una oposición, en el caso de Iruña, y están apoyando medidas de gobierno muy interesantes, tanto a nivel de Nafarroa como del Estado. Se lo digo porque puede repetirse un escenario igual que hace 4 años, que los números daban, tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento, y usted lo ha recalcado, con más votos incluso que en 2015, y no sé si ya pasados estos 4 años, ¿por qué cree que usted, sacando más votos, y se lo digo abiertamente, ¿por qué cree que no fue investido alcalde? Bueno, yo ahí creo que... ¿Qué sensación personal tiene? La sensación personal que tengo, por supuesto, es que ahí faltó ese punto de, no sé si de coraje, de confianza, para decir, bueno, pues realmente lo que nos está diciendo la gente es que no quiere que en Pamplona gobierne la derecha. Porque cualquiera podría decir, es que sacó menos votos, pero es que le validaron con 12.000 votos más. Sí. Tuvimos un aumento importantísimo en los votos y, sin embargo, bueno, pues no fue posible. ¿Cuál ha sido luego la realidad? La realidad ha sido que a lo largo de 4 años la unidad de acción, sobre todo en cuestiones sociales, de vivienda, etcétera, de las fuerzas progresistas del Ayuntamiento ha sido completamente coordinada. Por lo tanto, ¿por qué no se puede llevar esa unidad de acción a lo institucional, a acordar una alcaldía de izquierdas para Pamplona? Lo he dicho antes, nuestro compromiso es total, pero si volvemos a liderar, como vamos a liderar el conjunto de esas fuerzas progresistas, por supuesto también exigiremos esa correspondencia. Legislatura, ¿qué balance hace? Demoledor, terrible. Ha sido una legislatura absolutamente baldía. Podríamos hablar de muchos aspectos, pero por ejemplo podríamos hablar de las chapuzas del equipo de gobierno, esa pasarela de la Brit en ruinas que se han empeñado en arreglar, la chapuza de movilidad en la calle Amaya, la chapuza de los fosos de la Vuelta del Castillo con el concurso de hípica. Podríamos hablar de los despilfarros, como por ejemplo el de esa bandera XXL que nadie demandaba y que costó cientos de miles de euros. Podríamos hablar de ese Civivox de lujo que quieren instalar debajo de las torres de Salesianos, 10 millones de euros. Pero podríamos hablar de amiguismos. También los contratos a dedo al despacho del hermano de la señora Caballero. Ese concierto, 60.000 euros para el concierto de una hija de un concejal. Esas cosas han estado ocurriendo en Pamplona. Y a nivel interno, reprobaciones, polémicas en los plenos. Reprobaciones, autoritarismo, imposición, euskarafobia. Han tenido hasta 10 sentencias contrarias por parte del Tribunal Administrativo de Navarra por no cumplir la ordenanza del euskera que ellos mismos habían impulsado. Y luego están los grandes proyectos baldíos, como por ejemplo el del Paseo de Sarasate, que no ha salido adelante por puro sectarismo. Ahí sigue el monumento a los caídos sin tocar, porque no fueron capaces de acordar nada con nadie. En fin, ha sido una auténtica... Y lo peor de todo es que ahora parece ser que el señor Enrique Maya pretende escabullirse sin dar cuentas. No nos ha aclarado, por ejemplo, de dónde va a salir ese 1.400.000 euros para pagar la pasarela de la Brit, o por qué no ha querido constituir esa comisión de investigación que aclare si
utilizaron o no recursos municipales en beneficio del partido, como parece. Brevemente, por cuestión de tiempo, veíamos la salida de Barberena, de Alonso, de UPN al PP. No sé usted, ya digo desde fuera, ¿no?, desde su propio partido, pero la ciudadanía, ¿cómo puede digerir este tipo de decisiones? A ojos de la ciudadanía, ¿cómo queda esto? Bueno, yo creo que lo que la ciudadanía está viendo claramente es que la derecha al final realizó un experimento absolutamente fallido con Navarra Suma, que ha demostrado, entre otras cosas, la incapacidad del señor Maya y del señor Esparza, y que frente a ello, bueno, pues ha habido una izquierda que ha demostrado capacidad de entendimiento y que ha sido capaz, en el caso del Ayuntamiento de Pamplona, de sacar políticas sociales que de otra manera nunca hubieran salido adelante. ¿Y qué Pamplona, qué Iruña desea o quiere Joseba Sirón para los próximos 4 años? Hombre, pues una Iruña que se sitúe en la vanguardia, que no tenga que estar siempre a rebufo de lo que innovan otras ciudades en materia de, por ejemplo, de política social, de vivienda, de igualdad, de lucha contra el cambio climático. Desde luego yo sueño con una ciudad más libre, más amable, más segura, pero al mismo tiempo que cuide a sus gentes, culturalmente activa. Tenemos mucho más patrimonio que los sanfermines, tenemos 2000 años de historia y, por supuesto, sueño una Pamplona con 2 idiomas, una ciudad donde no se persiga el euskera. Si es elegido o reelegido, claro, depende de la nomenclatura en este caso, como alcalde nuevamente, ¿cuál sería su primera decisión? Pues ahí sí que no tengo dudas. La primera decisión tendría que ser poner en marcha el plan de vivienda. La vivienda es un derecho inalienable y básico. Y ahora mismo el precio de la vivienda en Pamplona está tocando máximos históricos y afecta sobre todo a la gente más vulnerable y a la gente joven. Un plan de vivienda social es ahora mismo urgente. Brevemente, si puede ser más conciso con el tema de Sanfermines, chupinazo, cuénteme un poquito cómo está la cosa. Bueno, hay 2 estilos, ¿no? Respecto al chupinazo, está el estilo que demostramos poner nosotros y nosotras en marcha, el que la gente decida mediante una votación popular, y luego está el estilo de UPN, que es el del dedazo. Si devuelve usted, ¿será consulta popular? Por supuesto. Dicho queda. Joseba Sirón, muchísimas gracias. Es que ricasco por estar aquí en Navarro y en Euskal Telebista. Suerte, un placer. Es que ricasco, Zuey. Vamos rápidamente con nuestro resumen semanal en los siguientes 60 segundos. Esta semana en Iruña, más de 200 representantes de agentes sociales de la comunidad foral han reclamado la oficialidad del euskera en Nafarroa. La oficialidad no es una llave para cerrar puertas. Como han reivindicado desde Euskalgintzaren Kontseilua, la oficialidad no es una llave de cierre de puertas, sino de apertura, que afecta a la cohesión, a la justicia social y a la convivencia. En libertad provisional el hombre detenido por una violación en el barrio de San Jorge Sanduzelay. Al varón de unos 50 años se le investiga por un delito de agresión sexual con penetración ocurrido el pasado fin de semana en el interior de un bar del barrio pamplonés. Los propietarios avisaron a Policía Municipal de lo ocurrido y al llegar los agentes, la mujer se encontraba en el baño y el presunto agresor en el exterior del local donde fue detenido. Y esta semana hemos sabido que un bar-restaurante de Iruñerría ha recibido la mayor indemnización por cierre debido al COVID. 258.000 euros. Es la mayor cifra otorgada hasta ahora en el Estado por el cierre obligado de la hostelería durante la pandemia. Carlos, si te digo que vamos a hablar de la reina de la Ribera de Navarra, ¿de qué vamos a hablar? Pues la reina, sin lugar a duda, es la alcachofa de Tudela. La alcachofa es un producto que se da perfecto en esta zona, con un cierzo muy fuerte y unos fríos que le van muy bien a la planta. Hablando en términos deportivos, primero es un oro, lo segundo es un plata. Estamos en la segunda floración de la alcachofa. No sé si es mejor o peor que la primera. No sé con cuál me quedaría yo. Esta segunda floración de ahora pues también tiene sus cualidades que son magníficas. Vamos a coger una de ellas. Lo primero, ¿qué necesitamos? Bueno, la alcachofa, primero, hay que elegir el fruto. Me gusta muchísimo cuando vas por el campo ir tocándolas y apretándolas. En la ribera somos muy brutos y aquí decimos pretas, lo pretas que están, los pretas. Ahora vamos a proceder a cortarla. Con una navaja, la alcachofa de Tudela se corta con tallo y algo de hoja. Entonces lo cortaríamos por aquí, en este punto. Con esto, ¿qué hacemos? La alcachofa se pela, el tallo se va pelando así, de esta manera. Esto se puede tomar, le vamos a hacer aquí un corte. Entonces esto ahora pues lo puedes hacer, lo cortas así. Esto ahora está muy bueno, el corazón, bueno, se puede comer todo. Crudo. En un programa de supervivencia, tu hambre no pasaría. Nunca pasaría.
Esto es muy bueno. Fenomenal, un almuerzo estupendo. Pues mira que tenemos aquí alcachofas para ir comiendo, ¿eh? Tenemos trabajo para rato. Tenemos mucho. Josema, y para quienes no seamos tan atrevidos como Carlos, nos podemos comer las alcachofas, pero las podemos elaborar. La alcachofa cruda está muy buena, incluso en ensalada, pero bueno, la gran mayoría de la gente las preferimos o las prefieren cocinadas, sí, efectivamente. De hecho, aquí tenéis una especialidad con alcachofas. Tenemos un platico que salteamos las alcachofas con jamón de pato, hongos belchas confitados. Aprovechamos también la temporada, que ya estamos a final de temporada, para saltearla también con unos ajitos frescos y un poquito de aceite de trufa, que para eso que estamos en zona. Hacemos dos limpiezas a la alcachofa, una previa, que es la que yo estoy haciendo ahora, que es quitarle un poquito de hoja a la alcachofa y las llevamos a cocer. Un previo escaldado, cocido más o menos de aproximadamente unos 10 minutos. Tenemos un agua hirviendo, abundante sal y ahora, pues bueno, en vez de poner cualquier tipo de ácido, en este caso, por ejemplo, el medio limón o algún tipo de ácido, lo que hacemos es coger una cucharada de harina cruda, la sumergimos y echamos la alcachofa. Y lo que hacemos ahora es rematarlas. Le volvemos a quitar otro par de capas, repasamos el tallo y ahora ya las tenemos listas. Añadimos unos ajitos frescos, un poquito de jamón de pato y añadiremos los hongos. Damos la alcachofa. Riquísima. Yo me quedo aquí comiendo. ¿Te quedas? Me quedo. ¡Qué envidia! Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que les esperamos dentro de 7 días con más temas, más entrevistas y más actualidad, porque ya saben que lo que pasa en Navarra se queda en Navarra Hoy. ¡Hasta Burgón!